Bienvenidos a Educación Camaleónica, porque la educación te transforma. Buenas noches, queridos estudiantes. Les saluda su profesor Miguel Ángel Chávez Espejo. Y a continuación pasaremos a la retroalimentación del área de Ciencias Sociales. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es la Revolución Norteamericana referente a lo que es el área social. Bien, en el mapa podemos observar las 13 colonias que se dieron en el territorio norteamericano antes de darse la independencia de los Estados Unidos. Durante el siglo XVII, Inglaterra va a expandir su comercio y va a crear una serie de colonias en la costa atlántica de los Estados Unidos. Las 13 colonias gozaron desde un primer momento de una gran independencia debido, entre otros factores, a su escasa importancia económica. La población crecerá lentamente en las colonias, pero en el siglo XVIII se producirá un notable aumento. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de los Estados Unidos? La presión fiscal sobre las colonias, la guerra de los 7 años contra Francia, donde estuvo Inglaterra y Francia peleando, había arruinado en este caso a los ingleses, y la corona inglesa quiso utilizar las colonias para que le ayuden a pagar su deuda militar. El papel de la burguesía terrateniente y comercial, donde los colonos temieron que esto significara la pérdida de las libertades y afectara a la balanza comercial. Los colonos no tenían representación en el Parlamento de Londres y se negaron a pagar sus puestos que ellos no habían aprobado. La influencia de las ideas ilustradas, la burguesía comenzó a pedir una serie de reformas inspiradas en la ilustración, tales como la abolición de los privilegios, el desarrollo capitalista y la libertad económica y la representación política. El desarrollo se dio de esta independencia a través de que la corona inglesa aprueba una serie de impuestos y el Parlamento británico aprueba la ley del té que otorga a los colonos a comprar té a las compañías inglesas y no a las norteamericanas. Bien, en 1734 se reúne el primer Congreso Continental en el que piden al rey que rectifique su política. El rey considera el Congreso como asunto de rebelión y estalla la guerra. ¿Cuáles son las fases de la guerra? La guerra de las guerrillas, donde las primeras victorias continentales declaran sobre los derechos del hombre. Y la segunda fase, donde el ejército colonial más organizado ayuda con los países de Francia y España en victorias como Yorktown, en donde se da la rendición británica y el Tratado de Versalles. Ahí nace la República Federal de los Estados Unidos con la Constitución de 1887, siendo la primera constitución escrita y basada en lo que son la división de poderes de Montesquieu. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desde el punto de vista económico nace una nueva nación que se va a expandir económica y territorialmente. La futura se convertiría en una gran potencia. Desde el punto de vista visual, la burguesía asciende y lidera la moderna sociedad de clases. Desde el punto de vista político, el primer caso de descolonización en el que seguirá poco a poco las colonias españolas. Y desde el punto de vista político ideológico, la primera revolución de carácter liberal se hace realidad las ideas ilustradas y se redacta la primera constitución. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución federal en el año de 1787, en la cual las instituciones comunes están basadas en Rousseau con su elección pública y Voltaire con su libertad religiosa, siendo el poder ejecutivo representado por el señor George Washington, elegido primer presidente, el poder legislativo con la Cámara de Representantes, el Senado, y el poder judicial con el Tribunal Supremo, bien, siendo reconocida por la independencia en el Tratado de Versalles de 1783. Este sería el futuro expansionista de los Estados Unidos después de su independencia. Muchas gracias, no olviden seguir la página Educación Camaleónica en YouTube. Hasta luego, nos vemos.